Ahora vamos a hablar con Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Step Finance. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Encantado de hablar contigo. Vamos a comenzar esta charla. Oye, yo voy a ir ya directa. Situación de los mercados. ¿Cómo lo ves? Bueno, los mercados de renta variable están francamente bien, no todos igual, pero francamente bien, como era de esperar y como ya insistimos, especialmente desde hace ya mucho tiempo, porque evidentemente si los bancos centrales inundan el mercado de liquidez y además ya desde el mes de mayo las propias compañías anunciaban que tendrían una vacuna, el mes de mayo pasado, evidentemente, pues realmente eso es un motivo para, por lo menos para que no vayan mal. Lo que ocurre es que además a partir de noviembre llega esa vacuna y todo se dispara porque como lo que vendía a nivel de medios, etcétera, redes sociales, era la historia, el relato, como se dice ahora, de que todo iba a estar muy mal, de la burbuja, de la crisis, de la represión financiera, en fin, todo era un desastre, pilló con el pie cambiado a la mayoría de los inversores y los gestores de carteras. Por lo tanto, tuvieron que incorporarse, que es lo que están haciendo. Y a eso se ha añadido lo que tanto insistimos, que es el proceso de rotación, esa gran rotación con mayúsculas, por la cual por el hecho de pasar de una situación de pandemia a una situación de, digamos, control de esa pandemia y normalización económica, todo cambia. Aquí es como lo del efecto mariposa, pero a lo bestia, es decir, el momento que cambia un factor muy importante afecta a todo. Sale dinero de la renta fija, entra en la renta variable, dentro de la renta variable va cambiando de uno a otro mercado y te encuentras cosas como, por ejemplo, bueno, lo más fuerte es la de la renta fija, como han subido los tipos de interés de los bonos, bajado el precio de los bonos y de los fondos de renta fija en consecuencia, pero te encuentras también, por ejemplo, que este año sube más el Dow Jones que el Nasdaq, de hecho que le saca aproximadamente el doble, por lo tanto, eso no pasaba en décadas. Y eso es esa gran rotación de la que hablamos. Por lo tanto, renta variable es un mercado muy atractivo. Eso sí, hay que saber posicionarse, puesto que está habiendo un cambio, esa rotación de unos activos, sectores, países a otros. Hay países que iban muy bien el año pasado y ya no van tanto, sectores que iban muy bien el año pasado y ya no van tanto, otros que toman su lugar, es apasionante, pero requiere saber entender qué está pasando y adelantarse. Y como di, en cuanto a la renta fija, pues lo dicho, estamos viendo una subida generalizada de los tipos de interés de los bonos, hablo de la renta fija de largo plazo, lo cual hace muy difícil que ahí se gane dinero. Y es lógico, la gente tiene un razonamiento muy de sentido común, el mercado, y es si en la pandemia era deflacionista, la salida de la pandemia y más con un tsunami de liquidez como el que han inyectado los bancos centrales, más las ayudas públicas, etcétera, pues realmente tiene que haber, aunque sea como mínimo, una normalización de ese nivel de inflación, un pequeño repunte como mínimo. ¿Cuáles son las claves de inversión en un contexto como este? Bueno, la primera es que tienes que entender que ahora mismo el dinero está en la renta variable. Lo que pasa es que, evidentemente, la gente, sobre todo más conservadora, no puede tener todo su dinero en renta variable. Entonces, la solución es muy sencilla. Primero, mejor estar en una cuenta corriente que estar en un fondo de renta fija que pierde dinero. Esto es una cosa de perogrullo, pero es evidente y es así. Por lo tanto, esa es la primera conclusión. La parte conservadora de la cartera va a estar mejor en una cuenta corriente o en un fondo muy conservador. Lo mejor es un ETF que tiene una comisión muy bajita y como tiene esa comisión tan baja, pues como el cupón es mínimo en renta fija actualmente, tienes que tener una comisión bajísima. Entonces, tiene que ser o bien un ETF con una comisión muy baja, un fondo con una comisión muy baja. Eso es donde podemos estar en la parte de renta fija, evitando los largos plazos por el momento. Y el resto, para el inversor conservador, la fórmula es, bueno, un poco de renta variable, nunca ha arruinado a nadie y cuando funciona lo que hace es mejorar significativamente la rentabilidad de la cartera. Ya a partir de ahí, los inversores con más capacidad de asunción de riesgo lo tienen fácil, porque es que no son tantos los años en los que tienes, ya llevamos tiempo, pero seguimos en una tendencia alcista, con sus más y sus menos, seguimos en una tendencia alcista y hay que aprovecharla, porque
habrá un momento en que los bancos centrales digan se acabó la fiesta, eso tengamos la absoluta seguridad. De momento quieren que la economía se recupere y todo lo que hacen es en ese sentido, pero llegará un momento que digan que, bueno, que van a reducir sus compras de bonos, que ya van a reducir la liquidez, que la gasolina que le meten en los mercados, y un motor con menos gasolina ya sabemos lo que va a pasar, pero mientras tanto, y eso no está tan cerca, pues hay que aprovecharlo, y especialmente, claro, los inversores, digamos, con capacidad de asumir riesgos, que tienen enormes oportunidades, porque como digo, se hablaba, en parte con razón, de que la tecnología, por ejemplo, había llegado a unos precios relativamente bastante altos. Relativamente, habría que hacer distinciones, pero eso es una parte del mercado. Toda la otra parte del mercado, que no es la tecnología, y es enorme, y son muchos países, muchos sectores, no estaba en absoluto caro, no está en absoluto cara. Piense, por ejemplo, un ejemplo. Un bono alemán te cobra una rentabilidad, te hace pagar un menos 0,30% o pagar un 0,30% por tenerlo. Pero un bono el Eurostoxx tiene una rentabilidad por dividendo de casi un 3%, y eso que estamos en pandemia. Según salgamos, mejorará. Por lo tanto, la diferencia es brutal. Es decir, que claramente siguen la renta variable las oportunidades. Lo único que hay que tener muchísimo cuidado de no basarse en la rentabilidad pasada, siempre, pero ahora más. ¿Por qué? Porque el cambio que estamos viviendo ahora nos lleva a que lo que funcione sea de otros sectores, otros activos y otros países muy distintos que los que funcionaban durante una economía de confinamiento. Víctor, precisamente de esto te quería hablar, ¿cómo adaptamos la cartera a estos cambios? Ya comentabas antes que, por ejemplo, bueno, pues esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es que todo puede cambiar en cuestión de nada, de un día. De pronto todo va mal, de pronto aparece la vacuna y es la gran fiesta, luego la campaña de vacunación parece que se frena, todo para abajo otra vez. ¿Cómo adaptamos la cartera a estos vaivenes, a estos altibajos? Bueno, altibajos siempre va a haber en el mercado, pero ahora mismo el camino está muy claro. Es decir, que podría ocurrir que todas las vacunas dieran efectos secundarios y hubiera problemas como los de AstraZeneca, pero en principio no parece que sea el caso. Por lo tanto, pensar primero siempre que el mercado mira hacia adelante. El mercado, lo que todos sabemos, ya está descontado en los precios. Por lo tanto, el mercado ya está con la cabeza puesta en lo que va a pasar dentro de 6 meses. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que, nuestra forma de actuar es pensar dónde estaremos dentro de 6 meses. Y ahí el camino está muy claro. Es decir, dentro de 6 meses habrá menos confinamiento, por lo tanto, eso beneficia a las empresas que han sufrido durante el confinamiento. Habrá ese menos confinamiento, afectará, por ejemplo, a zonas como la eurozona. Europa sufrió mucho durante la pandemia porque somos un indigente digital si nos comparamos con Estados Unidos. Bueno, pues en el momento que en Europa se puede consumir, porque se consume mucho más en la calle que en Estados Unidos, y el comercio electrónico no es tan potente de bienes y servicios, pues le viene muy bien que haya menos confinamientos. O sea que ahora mismo no creo yo que sea, es una cuestión de puro sentido común el ir detectando quiénes son los activos, sectores y países, los fondos de inversión, en nuestro caso, que es nuestra especialidad, seleccionar fondos de inversión, que van a, digamos, a hacerlo mejor, puesto que realmente las expectativas, a ver, cuando no sabías que si iba a haber o no una vacuna era más complicado, que cuidado, hace ya tiempo que estaba bastante claro que sí. Pero ahora mismo ya lo sabes que la hay, lo único ya es ir viendo cómo se produce la recuperación, quién lo hace mejor, cómo afecta la inflación, pero ya estamos en un terreno que no es tener que estar prediciendo lo que hace un virus o tener como hemos tenido que estar intentando entender cómo funciona una vacuna. No, ahora estamos en un terreno que es nuestro terreno, es el terreno de los economistas, es el terreno en el cual tú ya puedes predecir con cierta fiabilidad y a veces muy alta qué va a ocurrir en los próximos 6 meses. No digo en 3 años, pero sí en 6 meses. Y en este sentido, muy importante también la paleta de colores. Estamos en un momento, como digo, de rotación. Cuando solo funcionaba Estados Unidos, pues bueno, no tenías que tener una plataforma. No somos una plataforma de intermediación, somos un asesor financiero independiente, pero le damos mucha importancia a que la gente tenga plataformas en las que pueda tocar muchos palos. Porque si yo te digo ahora, por ejemplo, que lo que va a estar funcionando, imagínate, es el sector financiero, no todas las entidades tienen un fondo del sector financiero. Por lo tanto, es muy importante tener asesoramiento independiente siempre, pues si no te van a estar colocando fondos que la gente está vendiendo, como es lógico, viven de la comisión de esos fondos que se colocan.
y por otro, acceder a una plataforma que sea una buena paleta de colores, que uno pueda aprovechar esa gran rotación que se está produciendo en los mercados. Si de repente el mercado tira hacia los fondos de valor o tira hacia el financiero o de repente vuelve a la tecnología, en fin, lo que haya lugar, tienes que tener la capacidad de reaccionar y tienes que tener la capacidad de invertir en esos sectores. Si tu entidad financiera solo trabaja con 3 fondos, te vas a perder, evidentemente, muchas oportunidades en un mercado cuya característica es la variedad y la rotación. Voy a reaccionar, desde luego, que creo que es lo más importante, porque si algo nos ha enseñado este último año es lo impredecible, ¿no?, de la realidad, porque ahora hemos vivido casi una película de ciencia ficción que nadie se esperaba, pero sí que esperemos que con la vacuna aquí, como decía, ya la realidad de aquí a 6 meses sea más o menos bueno, pues predecible, ¿no? Esperemos que no pase nada más. Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Step Finance, muchísimas gracias.